de una vez. Consultora organizacional. En segundo lugar, a Marilis Herrera, quien es licenciada en Educación, máster en Ciencias de la Educación, coach, mentor ACC. Y por último lugar, last but not least, Dayelin Valdés, quien es también psicopedagoga, especialista en psicología positiva, máster en PNL y coach, mentor y supervisora con categorización PCC. ¿Okay? Entonces, bienvenida. Espero no haberme quedado nada de su lindo currículum en mí. Si quieren añadir algo, por favor, estamos abiertos a esa posibilidad. Para mí está bien, Francisco. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Francisco. Buenas noches a todos. Entonces, gracias, Caro. Gracias, Francisco. Agradecerles entonces una vez más aquí. Y esto, como les decía, es una competencia bien linda. Y como todo lo que se lleva en un proceso, inicialmente esta competencia, como mencioné anteriormente, es transversal durante todo lo que es el proceso y las sesiones de coaching, ¿no? Pero para ustedes, y comenzar, con relación a la competencia anterior, ¿notan algún cambio en esta sexta competencia del escuchar activamente contra lo que teníamos en las competencias pasadas, o es simplemente elementos semánticos? Empieza si quieres. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo voy a comenzar. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, Carolina. Gracias, Francisco, por el espacio. Bueno, y buenas noches a todos. Gracias por haber dicho sí a enriquecer estos espacios de encuentro. Mira, lo que yo puedo percibir desde, desde mis propias conclusiones y desde mi propia comprensión de esta propuesta que ha hecho todo el equipo de la ICF para hacer el ajuste de las competencias, en el caso de la escucha activa, más allá de los indicadores, es esa conciencia que tiene todo el modelo del enfoque sistémico. ¿Okay? Como donde estoy en mi contexto me afecta a mí en el momento en el que está sucediendo la sesión de coaching. Entonces creo que al coach, a nosotros como coach, es una invitación a estar bien atentos no solo de lo que dice el cliente, no solo de lo que no dice desde su lenguaje verbal, sino también eso que empezamos a escuchar en el entorno. Desde el aire que se escucha, desde un ladrido de un perro que en ciertos momentos de la conversación ladra. O sea, que a mí me ha pasado, recuerdo un cliente, que cada vez que él hablaba de cómo se sentía contenido para hacer algunas exigencias a su equipo, el perro ladraba. Y es tanto que es una invitación también a cómo utilizamos eso para traerlo a la conversación. Entonces, desde mi experiencia, es el cambio más profundo que veo específicamente en esta competencia. Perfecto. Mis compañeras, por favor, no me dejen sola. No, vale, actúo yo. Gracias, Tamara, y bueno, acompañando y complementando la mirada que tienes. Desde tu pregunta, Francisco, creo que en este nuevo enfoque que le ha dado ICF a las competencias, a mi juicio, me parece que siendo la escucha activamente una competencia transversal, vital y muy importante, pienso que hicieron un trabajo como de limpiar y dejarla como más concentrada, porque antes había otros elementos que tenían que ver, evidentemente, que con esto de escuchar más allá de las palabras, notar los cambios de energía que hay en el cliente, ver qué es lo que está diciendo y lo que no está diciendo, foco en aquello que realmente es lo que hace fondo y lo importante. Pero antes había mucho este tema de preguntar poderosamente. Muchos de los indicadores que antes estaban dados iban como alineados con la de preguntar poderosamente también. Entonces creo que en este caso, pues, lo que se hizo fue como un ajuste y darle como más, ¿sabes? Como un enfoque más minimalista, a pesar de ser tan profunda, tan importante, pero siento que fue un enfoque como más concentrado en el hecho del foco
en lo que se está y no se está diciendo en la conversación. Esa es mi mirada. Claro, claro. Gracias. Fíjate, yo en línea con lo que decía Tamara al inicio, una de las cosas que rescato y valoro es precisamente esa posibilidad de darnos cuenta como coaches que el contexto en el cual se desempeña o se está desenvolviendo la sesión de coaching tiene varios impactos y que podamos ver y que podamos sentir precisamente que todo lo que está alrededor de nuestro cliente siempre va a ser importante. Entonces, verlo desde esa mirada holística, desde ese enfoque sistémico, de ver cómo el contexto en el cual él se está desenvolviendo, saber incluso y poder identificar desde qué contexto nos está hablando, también es sumamente importante, porque desde allí vamos a poder acompañar de una manera mucho más cercana, mucho más acompasada, y podamos comprender todavía un poco más ese mundo donde se encuentra nuestro cliente en ese momento. Efectivamente, yo creo también que es un poco como decía Dayalín, ¿no? Que es entrar más, y también Tamara lo decía, entrar un poco más a la parte sistémica, ¿no? Que no se vea tanto el coach como anteriormente decir, bueno, la escucha activa, a escuchar activamente, como que te involucra un poco más a que te lleves hasta el fondo, a que acompañes más también con la presencia. Por eso la quinta competencia, que es mantener la presencia, ¿no? Manteniendo la presencia, abres el camino a que tengas una mejor escucha. Pero viendo todo esto, porque esto es muy bonito, la parte de la escucha es muy lindo, pero es tan complicada. ¿Por qué, si entendemos que escuchar es tan importante, nos cuesta como seres humanos escuchar? Bueno, porque yo creo que estamos más entrenados a ofrecer nuestros puntos de vista, a dar nuestras miradas. Es como un entrenamiento, creo que de contexto cultural, y creo que además hay a veces hay ciertos temores en eso de escuchar, porque como hago énfasis en lo que se dice y lo que no se dice, muchas veces lo que no se dice tiene mucho más impacto dentro de este contexto. Entonces creo que es un tema, básicamente, si me pregunta Francisco, a mi juicio, es un tema de cultura, de contexto, de aprendizaje. Ok. Amarili, Mira, vamos ahora al revés. sí, Porque esto es lo bonito también de la moderación, darle el claro, equilibrio. Amarili. fíjate, yo le agregaría que tiene también mucho que ver desde donde yo como coach me estoy ubicando para escuchar a mi cliente. ¿Y qué es lo que ocurre? Si yo me ubico desde una posición donde yo tengo la verdad, entonces no solamente en el contexto de coaching me cuesta comprender al otro, sino en cualquier contexto de la vida yo no voy a poder comprender, aceptar y respetar al otro. Entonces, si yo escucho desde la humildad, donde yo puedo ser influenciado por lo que dice mi cliente o la persona con quien yo estoy interactuando, desde esa posibilidad, ese proceso de aprendizaje, y como bien dice Yalín, este es de entrenamiento permanente, yo lo voy a poder ir desarrollando, porque efectivamente, ¿qué es lo que hemos aprendido probablemente de una manera mucho más sencilla? A parafrasear, a validar y a repetir, como que si eso fuese el único indicador de que estamos escuchando. Y realmente en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que esto realmente no es así. Al contrario, una de las cosas que hemos aprendido en esta nueva competencia es que parafraseamos mucho menos, parafraseamos lo vital, parafraseamos lo importante. Y nosotros veníamos, entre comillas, de ir parafraseando de manera permanente como un indicador de que yo estaba comprendiendo a mi cliente. Entonces, cuando nos podamos soltar y podamos nosotros aprender desde la humildad de que yo no sé y que no tengo por qué saber, en esa medida yo voy a poder entender, escuchar y comprender al otro. Gracias, Amarili. Tamara. Sí, con respecto a lo que tú planteabas, yo pienso que nos cuesta también a veces escuchar porque nos resistimos a aceptar nuestra naturalidad. Y nuestra naturalidad, o sea, lo natural, es que nosotros juzguemos lo que escuchamos, busquemos adivinar qué es lo que viene, qué incluso está detrás, sobre todo del lenguaje no verbal de nuestro cliente.
Entonces, por lo que decía Dayelin y Amarilis, bueno, porque crecimos de una manera más para contestar, defendernos, que para ser escuchados. Por ejemplo, bueno, específicamente, o sea, en nuestra cultura, los espacios de comunicación que se generan desde que somos muy pequeños, no están, hoy en día de repente con todo el tema de la crianza positiva, pero no eran para tú indagar y ser escuchado. Entonces, sino siempre era interrogado. Entonces, ahí hay una condición natural nuestra que cuando la aceptamos, pienso que también podemos desarrollar ese músculo de esa competencia de poder minimizar nuestra propia comprensión, nuestros propios juicios y ponernos entonces allí al servicio de nuestro cliente. Y podemos lograr lo que decían las chicas, escuchar realmente desde la curiosidad, sin buscar tener la razón, ni tener que saber. Creo que el reto más grande como coach es permanecer tranquilo en ese hecho de no saber lo que nos dice el cliente, por dónde viene el cliente y lo que trae el cliente. Sí, no es fácil. Sí, perdón, Dayelin. Perdón, Francisco, no sé si también ustedes están de acuerdo, pero hay un tema que puede ser parte de lo que estábamos compartiendo anteriormente, de la cultura, el aprendizaje, pero a veces tenemos como un entrenamiento, un hábito a tomar las 2, 3 primeras palabras y ya completar la idea. No me digas más, ya yo sé lo que tú me estás diciendo, ya tengo claro, porque es una lectura de mente permanente, ¿no? Entonces, no, en 2 patadas, ¿qué es lo que quiere? Entonces, yo voy de una u otra forma condicionando a ese otro a que ser prácticos, directos, decirlo en 2 o 3 palabras. Y además que, por ejemplo, en el caso que nos están viendo de otros países, pero en Venezuela pues tenemos algunas palabras que sustituyen prácticamente una idea completa. Entonces, si yo a todo eso le sumo nuevamente ese patrón, ese paradigma de donde estoy siendo yo, no sé si también es porque muchas veces escuchar puede dar miedo, puedo sentir miedo porque eso que viene ahí, pues me predispone. Entonces, un poco compartiendo y sumando un poquito más a tu pregunta, creo que son algunos de los factores que nos han venido condicionando históricamente como seres humanos y que al estar en el mundo del coaching, pues nos vemos frente a otras necesidades, peticiones, situaciones, etcétera, etcétera. Y fíjense que esto ha cambiado tanto que lo que decían era la parte de lo que es el contexto, ¿no? Y inicialmente era la misma sociedad nos lleva a que, oye, qué bonito hablas, qué bonito te expresas, y al igual que nos condicionan a responder y no a preguntar, nos condicionan a hablar y no a escuchar. Entonces, damos premio al mejor speaker, pero todavía no ha salido el premio al mejor oyente. Entonces, ahora nos damos cuenta dentro de todo lo que para mí particularmente se llaman esas habilidades blandas, que para mí son las más duras que hay. Entonces ahora decimos, oye, pero hay que aprender a escuchar. Y no es tan sencillo escuchar, y decía Marilis, que la noté por aquí, es necesario un entrenamiento. Y ahí quisiera entrar un poco a esa parte del entrenamiento, porque también Tamara decía, bueno, es esto de constantemente estar practicándolo y de estar a disposición. Esa unión, ¿cómo podemos entrenarnos como coaches en ampliar esa capacidad o esa distinción de la escucha que consideramos tan importante? Ahora, de arriba hacia abajo, Tamara. Bueno, para mí, una de lo que más me ha ayudado a mí es el proceso de autoobservación. Dayelin ya decía de algunos obstáculos que existen en la escucha, eso de buscar anteponernos, de leer de querer adivinar lo que dice la persona, o buscar que concrete, interrumpir. A veces más allá de indagar, decimos, pero ¿qué es lo que tú me quieres decir?
también tendemos en nuestra cotidianidad a cambiar el tema, no terminamos de escuchar. Yo me descubrí, o sea, yo me descubro que yo interrumpo a las personas, o sea, con mis amigos, con mi pareja, en muchas conversaciones están hablando y yo los interrumpo. Entonces creo que es un proceso de cuáles son, dentro de todos esos obstáculos, el sarcasmo. O sea, a veces echamos un chiste de lo que está sucediendo, eso está así en nuestra cultura como venezolanos, con eso de que de todos nos reímos, de todos sacamos un chiste. Entonces, es una forma también de salir de la conversación e interrumpir esa escucha. Yo creo que es estar consciente, más allá de cómo escuchamos cuando estamos haciendo una sesión de coaching, es cómo escuchamos fuera de la sesión de coaching, cómo escuchamos en nuestro entorno, con los amigos, con la pareja, con los compañeros de trabajo. Y desde allí, bueno, haciendo un ejercicio de conciencia, porque lo que decía Marilis es un entrenamiento, pero no solo con el cliente, o sea, es un entrenamiento como coach, ir identificando también cuáles son nuestras debilidades para trabajar con ellas en ellas de manera consecuente y constante. Yo no creo que hay un lugar al que llegamos y decimos tenemos una escucha perfecta, ¿no? Creo que es un trabajo continuo del día a día y de ir ajustando en función a lo que vamos descubriendo de nosotros mismos. Marilis. Yo Gracias. diría que, gracias también, yo diría que ese entrenamiento pasa por esa toma de conciencia. O sea, y de ser, no es que tengo la cachucha de coach puesta de manera permanente, pero una de las cosas que sí he aprendido es que he aprendido del coaching es a relacionarme con las otras personas de una manera distinta. Entonces, no es porque estoy haciendo una sesión de coaching distinta, sino que donde yo me estoy ubicando desde un lugar diferente. O sea, si yo me ubico desde esa humildad, desde la comprensión, desde la aceptación, yo lo voy a poder hacer. Ahora bien, ¿que me sale todas las veces? No, evidentemente que no. Hay momentos donde, bueno, soy ser humano y por aquí no corre sangre sino rojita y me pinchas y grito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay situaciones donde probablemente yo no las puedo manejar, donde yo no tengo todas las herramientas, pero si yo comienzo a darme cuenta, cuando siendo consciente, cuando la forma de actuar impacta de una manera desfavorable al entorno en el que yo estoy, sobre todo mis palabras, el tono de voz, es una cosa impresionante. Y yo me gustaría contarles una anécdota. Yo digo esto y va a sonar un poquito, bueno, no importa cómo va a sonar, ustedes son los que les van a poner el título de cómo suena. Yo hablo de entrenamiento precisamente porque yo era de las personas que también completaba la idea, sabía la frase que viene y había algún momento en donde yo le decía a mis estudiantes, no me digas más nada, yo sé qué es lo que vas a decir. Pero profe, no me digas más nada. Empecé por distintas razones, entre formación, crecer, terapia, coaching, a darme cuenta que era lo que estaba pasando. Número uno, yo siempre tenía la razón. Entonces, cuando yo siempre tengo la razón, ¿qué va a pasar? Yo no voy a escuchar a nadie. Entonces, cuando me di cuenta que realmente no era así, fue bien doloroso, por decirlo de alguna manera, es que se cayera esa cortina y darme cuenta que no siempre tengo la razón y es comenzar a aceptar que el otro puede también tener la razón. Cuando comencé a escuchar de esa manera, por eso es que digo, es un entrenamiento. Entonces yo tengo una amiga que yo le digo, mira, yo he entrenado esto tanto, aunque no me sale siempre, todavía me equivoco, que algunas veces yo tengo como que si fuese un teleprompter, como que si yo estoy leyendo la frase, la leo y me escucho. Y tengo la capacidad, en algunos momentos la habilidad, de frenarlo y cambiarlo. Y mi amiga me dice, ay, pero bueno, me tienes que dar la receta. La receta es eso, es entrenamiento y eso me lo ha dado precisamente la conciencia conmigo. En ese sentido, si lo hago de manera permanente, se puede lograr. Me sigo equivocando, sigo metiendo la pata, sigo adivinando, pero estoy segura que lo hago menos. Gracias, Amarili. ¿Dayelin? Bueno, siguiendo en el orden de ideas, como dice Tamara, bueno, ese tomar conciencia, autoobservarme, como dice Amarilia, entrenarme. Y todo esto pasa porque, bueno, evidentemente que pasa en transparencia, ni siquiera sabemos que no somos buenos escuchas. Ni siquiera nos damos cuenta de que eso está sucediendo, sino a partir de que justamente vamos haciendo un proceso de
tomar conciencia, autoobservarnos, pero para mí lo que me ha funcionado, lo que mejor me ha dado, y lo nombrabas anteriormente, Francisco, es primero trabajar en mi cuerpo con la presencia. Cuando yo trabajo, este proceso de autoobservación, cuando trabajo con mi sensopercepción, cuando tomo conciencia de quién estoy siendo en esa conversación, porque hay conversaciones de conversaciones. Y no se trata, como dice Marily, de vivir con una cachucha, se trata de que el trabajo que ya venimos haciendo es como un atleta. El atleta no se prepara 5 minutos antes del juego. ¿Cuántas horas hay que patear balón en una cancha para un juego importante? Entonces, ¿cuántas horas de escucha requerimos los coaches? Y ojalá que en líneas generales yo creo que tendríamos mejor calidad de vida si dejara de pasar en tanta transparencia todas estas dificultades que tenemos para escuchar al otro, para escucharnos a nosotros mismos y construir una conversación que sea productiva. Entonces yo te diría que lo primero que pasa es que pasa por mí, pasa por mi cuerpo, pasa por comprender y por tomar conciencia y sentir si estoy respirando, si no estoy respirando, si le estoy dando la pausa, estoy dando el silencio, en dónde estoy, si tengo entonces ya la pregunta por aquí, en dónde está mi cuerpo. Y es ese trabajo permanente de articular hasta que te das cuenta que vas justamente, como dice por aquí Alejandra, necesitas 2000 repeticiones de un movimiento para que se vuelvan automáticos. Entonces, imagínate, yo no sé, yo estoy segura que todos ustedes tienen un bote de años también en el mundo del coaching, pero si yo miro un poquito hacia atrás, desde hace más de 15 años que estoy metida en este mundo, yo creo que no ha sido rápido, pero he ido dando algunos pasos y creo que todavía me faltan muchas horas más para esas 2000 o 20.000 repeticiones y lograrlo mejor. Entonces, Claro. en conclusión, mi trabajo comienza por el cuerpo. Y es así, o sea, hay veces que el automatismo nos lleva a que pasemos por sobre lo más natural. Y eso que decían que era el escucharse a uno mismo. Y el escucharse a uno mismo con un silencio. Yo sé que esto no es fácil y hay veces que uno dice, bueno, pero es un poco como mucho más interno espiritual. Sí, efectivamente es un poco más interno espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos sentado nosotros en una soledad, en un silencio absoluto, a escuchar lo que es el entorno, a manera de práctica? Y lo tenemos ahí, no hay necesidad de ir mucho más allá ni hacer una práctica profunda. Y simplemente el escuchar el entorno en una condición normal. Si estamos en ciudad, el autobús, el ruido normal y natural de los carros, o estar en un parque en solitario y escuchar el sonido. Y de verdad, uno haciendo, como dice Alejandra, estas repeticiones internas, va desarrollando esta habilidad. Y no es una habilidad que también nos decía por aquí Narki, de que, bueno, ok, no va a salir perfecto. No, y efectivamente, como ya han dicho mis compañeras, es un hábito que hay que ir desarrollando día a día, momento a momento, hacer la práctica y hacernos conscientes. Hacernos conscientes, decir, hoy voy a hacer el esfuerzo de quedarme, como decía Tamara al principio, no puedo quedarme, hay que quedarse callado, aunque sea en la familia, decir, hoy voy a hacer el ejercicio de quedarme callado. Porque Amarely decía, no me corre agua de batería, me corre sangre roja, es igual, o sea, somos seres humanos antes que coaches. Entonces, ahí va mi otra observación. ¿Cómo aquietamos, sobre todo para los que están comenzando, que es bueno este espacio, para aquellos que están comenzando en esta linda disciplina del coaching, cómo acallamos esos diablitos internos que cuando estamos frente al coachee empezamos, como decía, ya sé lo que viene, ya yo esto lo conozco? ¿Cómo aquietamos ese diablillo que no nos permite concentrar nuestra atención en el coaching? Dayelin. Ok, yo decía, bueno, vamos a ver por dónde va a comenzar. Para otro lado, ¿verdad? Mira, ¿Por dónde va a comenzar? ¿Cómo acallo a este diablillo? Bueno, sí. Fíjate, Francisco, que esa es una pregunta muy interesante y muy hermosa. Y nuevamente te diría, creo que voy a tomar un poquito de lo que Amarily decía, porque definitivamente me salgo de la modestia y entro en la arrogancia cuando yo estoy completando la frase o lo que dice el otro. Entonces aquí hay la postura y la actitud, creo que es un complemento. Yo te diría como que no se trata porque las recetas nunca me han gustado. Yo hablo de mis mejores prácticas, de entender que estoy aquí al servicio del otro
y que mi compromiso fundamental es lograr un alto nivel de escucha. Y cuando eso es así, yo suelo tener como algunos toques que me mantengan esa entrada en el otro. Cuando estoy sintiendo que me voy, yo me pellizco aquí, como van acá. No hay nada más que te traiga la aquí y la ahora que sentirte. Tágata, respiro, digo, epa, es aquí. Y como decía Tamara, porque yo me entreno dándome instrucciones claras. O sea, no me sirve pensar en que, bueno, paso uno, paso dos. No, no, ven acá. ¿Qué es lo que necesito? Aquí estoy. ¿Para dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Presencia. Presencia y un toque que ya anclé hace rato. Y con la respiración conecto ahí, otra vez. Porque es que cuando tú estás presente y no estás presente, el cliente lo nota. O sea, cualquiera lo nota. Claro. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que yo note que esto me está llevando a otras ideas y estoy dejando de estar presente. Eso es lo que a mí me funciona. Gracias, Rayelin. Marily. No te escuchamos. Bueno, Sí. ahora sí. Ajá, gracias. Bueno, a mí me funciona para mi sesión de coaching lo que podemos decir el ritual, donde yo me preparo de mi sesión de coaching con anticipación. O sea, yo tengo una sesión de coaching que comienza a una determinada hora. Yo a una determinada hora antes he comenzado a prepararme para saber que necesito estar, lo que pudiéramos decir, centrada en que yo voy a estar en un espacio de tiempo precisamente para eso, para el servicio de una persona. Hay un alguien que requiere que mis 5 sentidos estén con él. Evidentemente, hay momentos donde este contacto de la misma manera lo pierdo. Cuando lo pierdo, he aprendido igual a darme cuenta y le digo con la misma transparencia a mi cliente, discúlpeme que la última parte no la escuché, ¿me la puedes repetir? O sea, lo verbalizo para escucharme. O sea, que necesito de alguna manera es estar presente, porque me puedo distraer con cualquier cosa que pueda pasar en el ambiente. Pero también estoy atenta cuando yo finalizo una sesión de coaching, y eso me pasó, también me reviso y pienso en qué era lo que estaba pasando que yo no estaba totalmente para el otro. Entonces, o porque no estuve preparada, porque no lo acomodé a tiempo, porque no leí la bitácora de la última sesión, por alguna razón hace que yo no esté totalmente disponible para esa persona. Y entonces, de allí que, por eso digo, necesito el entrenamiento, que es algo permanente. ¿Por qué? Porque de la forma como puedo estar, de la manera como yo estoy aquí para conversar con ustedes y los compañeros que gracias por estar aquí para escucharnos y para conversar también con nosotros, es un proceso de aprendizaje donde no es perfecto, no somos, como decía una de las personas también en el chat, no somos un producto acabado, por el contrario, como ser humano, esto me va a pasar. Solo que la persona que está frente a mí merece todo de mí. Entonces, en ese sentido, lo que hago en la sesión de coaching, no tengo ese anclaje que tienes, Ayeli, de hacerte ese pellizquito de sentirte, pero te confieso que lo voy a comprar, si me lo permites, de manera tal que me permita estar en presencia, o sea, estar allí. Y yo incluso cuando lo tengo que explicar, yo digo, es como que, porque la escucha para el otro, necesito estar como que si estuviese como en un túnel, donde estamos nosotros dos. Y ese silencio que se produce entre nosotros dos es lo que me va a permitir a mí poder acompañarlo, porque voy a poder identificar o poder al menos comprender dónde está el otro. Entonces, eso es lo que, ese es como mi entrenamiento, verbalizar y reconocer delante de mi cliente que yo no lo estaba escuchando. Qué lindo. Gracias, Amarily. ¿Tamara? Bien, bueno, partiendo de un poco de lo que ha dicho cada una, yo he logrado conseguir desde ese trabajo constante, es como un lugar de comodidad en algo que me costaba mucho, que es el silencio. Entonces, el silencio para mí ha sido ese lugar
donde yo puedo encontrar la calma desde las sensaciones corporales que yo identifico con estar en calma, con estar presente, y allí sé que estoy escuchando a mi cliente. Y tengo esa sensación que dice Amarilis, no la había visto como un túnel, pero sí siento como que la sensación cuando estoy en calma en el silencio es como que tengo un casco donde solo escucho a mi cliente, pero un casco que no es que me protege del entorno, un casco que me protege de mi propia conversación interna. Entonces, cuando siento que de repente me estoy yendo, o que como lo dijeron ambas, o sea, eso en cualquier momento puede pasar, le dejé cabida a un pensamiento, adelantarme, lo que vuelvo es a mi postura donde siento calma y vuelvo a sentir comodidad allí en el silencio. Entonces, pienso que cada quien desde su propio reto va construyendo una estrategia para fortalecer esa escucha. Entonces, como decías, no hay recetas, sino que cada uno desde su mismo estar haciendo coaching, estar para el otro, va descubriendo qué le va funcionando. Y eso es importante, eso que mencionan de todo lo que es el hacer y el ir desarrollando esta distinción. Por eso es que los muchachos cuando empiezan, bueno, y estas distinciones de por qué ustedes son ACC y el otro es PCC y el otro es MCC, bueno, va justamente a todo lo que es el desarrollo de las distintas distinciones. Y esta es una súper especial, ¿no? Que es cómo lo domina. Lo que decía Tamara, me pongo el casco, pero hay veces que no consigues casco, no consigues absolutamente nada porque eres un ser humano. O sea, no en todas las sesiones tú tienes la capacidad de sacarte el chip, de decir, dejo todos los problemas de este lado, me convierto, como decían en un robot y empiezo a hacer una sesión. Hay momentos en los cuales hay que hacer un break y decir, por lo menos a mí me ha pasado, déjame un break, déjame ir un momentico al baño, hacer una respiración, sacarme los juicios, porque hay momentos en los cuales los juicios te matan, bien sea si llegas a una organización por normal, si antes de entrar a una sesión de coaching pasaste por el Departamento de Recursos Humanos y te armaron la cabeza, es muy fácil decir, sí, bueno, ahora llego donde el coaching, me quito el chip y comienzo la sesión. Hay que hacer un proceso interno, un lavado interno, donde te permita a través del tiempo, efectivamente, ir quitando ese diablillo, ¿no? Pero ya pasando un poco al coaching, yo creo que a todos nos ha pasado que conseguimos ese coachee que habla y habla y habla y habla y nos da vueltas y empieza a lanzar y empieza a bobinarse. ¿Cómo manejar dentro de todo lo que es porque está la práctica, deja que el coachee hable, porque en eso está, el coachee requiere hablar. Entonces empiezan en muchos casos, es decir, pero cuando empezaba, y eso es como un ejemplo, ¿cómo lo ato? ¿Cómo lo desarmo a manera de que acabe esa explicación y me permita? Entonces, ¿qué les transmite a ustedes un coachee desde la experiencia que habla constantemente? Vamos a cambiar la jugada. Amarilis, ahora al medio. Ok. Bueno, en principio siento que primero que se parece a mí, que habla muchísimo, que tiene una necesidad increíble posiblemente de ser escuchado. Pero he aprendido, por supuesto, en este proceso de crecimiento como coach, de dejar el espacio. Porque efectivamente, una de las grandes habilidades, y como ya lo habías dicho cuando comenzamos, Francisco, que esta es una competencia transversal, está presente durante toda la sesión de coaching, de lo contrario no pudiéramos hacerlo. Por supuesto, de la mano, yo me atrevo a decir como un parapente, o sea, en presencia, para que eso realmente pueda funcionar. No me puedo ir completamente de un lado ni me puedo ir completamente del otro, sino debo mantener ese balance, ese equilibrio que me permita como ir fluyendo con el viento para que esto pueda suceder. Entonces, qué es lo que pasa? En principio lo dejo que diga lo que piensa al inicio que va a decir. Y si lo llevamos a la parte técnica, en este momento se me ocurre decir, bueno, afortunadamente una de las cosas que ya aprendí también hace bastante tiempo que yo no tenía que parafrasear todo eso porque si no, no íbamos a terminar nunca. Pero poder tener esa capacidad de análisis para extraer 2 o 3 elementos que en ese momento yo haya considerado que hayan sido los importantes. Lo que yo haya podido incorporar. Y de eso que yo haya podido incorporar, poder devolvérselo para preguntarle que de esto que yo escuché,
y me hago responsable. Escuché que me hablaste de A, B y C. En este momento, estás aquí conmigo, ¿con cuál quieres hablar? ¿De cuál quieres hablar? ¿Cuál es más importante para ti? De manera de buscar focalizar. Pero de entrada lo dejo hablar. Posteriormente, pues cuando la sesión va desarrollándose, pues una de este entrenamiento que uno tiene, que hemos desarrollado, es darnos cuenta cuando está siendo repetitivo en la historia, cuando están los patrones. Y entonces esos patrones ya también me dan la posibilidad de ir identificando algunos elementos y allí ya con la naturalidad del caso, pedir permiso para interrumpir. ¿Okay? Disculpa que te interrumpa, porque quiero validar contigo hasta este momento tal cosa. Escuché esto último que me dices, igual lo vuelvo a colocar sobre la mesa. O, tomando en consideración que nos preguntabas hace un rato sobre las competencias anteriores, acordándome de comunicación directa, es, bueno, hacerme responsable de lo que estoy escuchando y decir, mira, hasta este momento estoy escuchando que me dices esto y esto y esto, yo lo percibo y lo siento de esta manera. ¿Cómo lo percibes tú, lo que yo estoy escuchando? Y de esa forma buscaba, o sea, y lo sigo haciendo por supuesto, porque esta competencia no me exime, aunque no esté que no la haga, de devolverle una manera de que responda de forma distinta. Porque al colocarlo desde un lugar diferente, que ahora él es quien me escucha a mí, como yo lo estoy escuchando a él, pueda que ese hablar se minimice. Pero evidentemente, como decías al inicio, Francisco, esto forma parte del entrenamiento. Cuando comencé yo no hacía esto ni remotamente. Entonces lo da las horas. Lo da las horas donde vayamos no solamente haciendo coaching, sino también recibiendo las mentorías, ahora que afortunadamente tenemos las supervisiones, poder contar lo que me pasa a mí cuando lo escucho a él. O sea, eso para mí fue así como que, wow, definitivamente lo mejor que he podido descubrir. Poder darme cuenta que a mí me estaban pasando situaciones y yo estaba sintiendo algunas sensaciones cuando yo lo estaba escuchando a él. Entonces, esto que me estaba pasando a mí, ¿cómo influía o cómo puede influir en la sesión que estoy teniendo? Gracias, Amarili. Dayeli. Ok, bueno, escuchándote desde allí, ¿no? Para mí, en mi experiencia, pues depende de varios factores, ¿no? Depende del tipo de proceso que estemos llevando, del tipo de cliente, de cuántas sesiones vayamos a tener, o sea, depende de varias cosas. ¿Qué cosas depende? Porque en mi experiencia, esos clientes que tienen mucho por decir, generalmente eso que tienen allí contándose, esa historia que se cuentan, se la cuentan desde hace rato y son altamente explicativos, es lo que llamo el cliente explicativo, y cree que no lo comprendes porque sus oportunidades de aprendizaje en la escucha son muy altas. Es decir, es una persona que le cuesta escuchar. Entonces, a veces, dependiendo de la confianza, del proceso, lo que me va muy bien, la técnica de Amarili. Escucho opciones, planteo, otras justamente confronto. Mira, vengo escuchando todo esto en otras oportunidades y tenemos este tiempo. Tú eres aquí quien decide qué quieres hacer. Pero otras oportunidades me ha servido mucho una pregunta poderosa, una pregunta que voltee. Tú sabes, esa historia que ya yo tengo rato contándomela, pero te voy a hacer una pregunta que te ubique desde una perspectiva, probablemente en una posición perceptiva en segunda o tercera posición, o no lo sé, pero te voy a buscar una pregunta que te sitúe en un proceso de reflexión para que haya un poco de silencio, porque definitivamente es muy poco el avance, a menos que el cliente declare expresamente que su objetivo es ser escuchado. Si ese es su objetivo en la sesión, con mucho gusto, yo hago silencio, acompaño en una escucha profunda. Pero nuevamente, creo que hay contextos de contextos. Hay personas que nunca han estado en una conversación de coaching y no tienen claros los límites de la psicoterapia y del coaching. Hay personas que tienen años guardando tanta información
y con tanta necesidad de compartirla que no conocen los límites, porque también le cuesta poner límites. O sea, depende de muchos factores a mi juicio. Pero si me preguntas por una técnica, yo me suscribo a la de Amarili, que como bien dice, aunque es comunicación directa hasta allí, eso no nos implica el que no podamos hacer un momento de confrontación, dependiendo de, ojo, de la relación que yo tenga con ese coachee, porque no me puedo, muchas veces, esa confrontación puede costarte esa relación. Entonces, escuchar un poco qué hay detrás de toda esa verborrea, de toda esa explicación, puede ser confrontar desde lo que escucho y las ideas, o desde una pregunta poderosa que lo ubique, lo sitúe en un punto distinto del que hasta ahora ha tenido y le permita hacer una pausa reflexiva. Bueno, Dayelin. Gracias, Dayelin. Tamara. Bien. Bueno, Francisco, tú decías al principio que recomendar para las personas que están comenzando, que se están formando. Bueno, mis compañeras hablaron de diversas técnicas y yo voy a retomar un punto de Amarilis que tiene que ver con lo que pasa conmigo cuando estoy frente a ese cliente. ¿Okay? Sobre todo cuando estoy comenzando, tengo el impulso o la creencia de querer captarlo todo. Y una de las cosas que he visto en los coaches que acompaño en sus mentorías es que si tu tendencia es a escribir, pierdes la presencia. O sea, la presencia es donde nosotros nos posamos junto con esa escucha. Entonces, crece esa ansiedad de no poder frenar al cliente porque no estoy al 100% pendiente de lo que me está diciendo el cliente, sino que estoy cuidando escribir todo lo que la persona me dijo. Entonces, pienso que en principio es ir consiguiendo un espacio donde yo me pueda sentir cómoda de escucharla y controlar ese ímpetu que puedo tener por tener una sesión súper redondita, porque la sesión me salga perfecta. Si estoy además siendo escuchado por otras personas, claro, yo quiero que mi sesión quede completa. Entonces, ahí ya esa conversación tiene un motivo para ya yo sentirme un poquito ansiosa. Entonces, primero soltar, saber que estoy aprendiendo, que tiene que ver con algo que es de hacerlo una y otra vez, es un ejercicio, escuchar es un ejercicio y que voy a tener una cantidad de clientes, como decía Dayelin, o sea, una sesión no se parece a otra, no es una receta de lo que yo puedo hacer frente a un cliente, lo voy a aplicar a otro. Entonces, ese proceso también de ir observando qué ocurre conmigo ante este tipo de cliente, también porque puedo descubrir en mí un patrón que se repite. O sea, quiero yo a lo mejor cortarlo, quiero buscar resumir y de repente allí también estoy disminuyendo mi capacidad de escucha. Entonces, ir probando qué me funciona. Me funciona soltar el lápiz por un rato y estar escuchando al cliente completamente. Lo que me funciona es por lo menos con 2 clientes quedarme, a esperar que respire y hacerle una pregunta. Entonces, allí yo misma voy a ir probando, ir consiguiendo un espacio para hacer efectivamente estas intervenciones, esto que puedo hacerle una pregunta, como decía Dayelin, y ponerlo en otro lugar para poder reflexionar, o puedo decirle, ya va, de esto que has dicho, rescato este aspecto, que lo va a pasar es por mí, por cómo yo estoy escuchando al cliente. Sobre todo frente a esta característica que es una persona que habla mucho. Y eso que decía también Dayelin, que también va a depender un poco del contexto, ¿no? Y ponerlo en condición, porque en una primera sesión, particularmente considero que es bien difícil. ¿Okay? Si yo llego ya estableciendo de que el coachino ya entro con un juicio, está hablando demasiado, entonces empieza ese diablito me empieza a jugar en contra. Y hay veces en los cuales, como decían ustedes, hay que dejar que se exprese y uno dejar por dónde viene la jugada, porque muy posiblemente, no en todos los casos, pero muy posiblemente
Eso es lo que necesita en esa primera sesión el coachee para bajar su nivel de angustia, para sentir empatía y nosotros mismos ofrecerle esa empatía y empezar a desarrollar una confianza coach-coachee, porque es una condición normal. Fíjense, hay un ejemplo, yo vengo de la industria farmacéutica durante 30 años, ¿no? Yo entrenaba a los visitadores médicos y les decía, el ser que más escucha es el médico. Él no habla, le decía uno al visitador médico. Él llega al paciente y es haciéndole preguntas y él escucha, 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 escucha. Y cuando llegábamos a la parte que entraban los visitadores médicos, uno le decía, hay momentos en los cuales el médico no quiere absolutamente nada, sino que lo escuche, deje lo que se exprese, porque está durante 8 horas escuchando al paciente y ¿quién lo escucha a él? Entonces, es necesario en un momento determinado dejarlos hablar, que en una segunda, tercera sesión uno escuche que, bueno, si es una, y lo he visto ya viviendo en otros países, es mucho la culturalidad. Nosotros los latinos tratamos de hacer un hilvanado y un hilo de todo y una explicación y llevarnos mucho más allá. Y hay momentos en los cuales efectivamente, como decían ustedes, hay que decir, espera un momentico, ¿y cómo termina este cuento? Para llevarlo al final, cosa de que diga, ok, ¿dónde estás tú al final de todo este cuento que estás colocando? Para situarlo y dar entendimiento de todo esto, ¿no? Entonces, ok, qué lindo que hayamos podido visualizar, porque muchas de estas partes cuando vemos ese coaching que conversa, más allá de la necesidad de conversar, pueden ser temores ocultos, ¿verdad? Pueden ser a veces condiciones de autoestima, baja autoestima. Bueno, por eso hablo lo que decía, creo, Dayelin, de bueno, ocultar ciertas emociones internas a través de la explicación en exceso, a manera tal de que está ocultando algo, pero por eso es que el cuidado de no hacerlo una primera sesión, sino cuando estemos realmente convencidos de que una particularidad o parte de la misma culturalidad o historicidad del coaching, ¿no? Estamos ya casi llegando al final y no puedo dejar de cómo en estos tiempos de pandemia y con esta condición ahora de que tenemos que estar con la condición de a través de las pantallas, podemos percibir esta escucha activa de la emocionalidad, la coherencia entre lenguaje, cuerpo y emoción a través de este parámetro tan conocido como es una camarita que está aquí. ¿Cómo lo han llevado ustedes esta parte de la escucha, a escuchar activamente a través de este dispositivo? Dayelin, vamos. Amarilis abrió su micrófono primero. Mírala ya qué cómica. Bueno, fíjate con lo que acabas de hacer, yo lo hago a través de la observación. Es decir, que esta pandemia también de alguna forma nos ayudó a potenciar también la observación. ¿Por qué? Porque el poder estar aquí, el poder saber que lo único que yo voy a tener frente a mí del cuerpo de la persona con quien habla, en tal caso puede ser una parte de su tronco y su cara. Y estar allí con esa atención que me permita ver si asiento, si cierra los ojos, si frunce el ceño, si cierra la boca. O sea, no estoy haciendo un registro, movió aquí, miro para la derecha, miro para la izquierda. No, tampoco, porque evidentemente si estoy haciendo eso también me estoy perdiendo de todo lo otro que está ocurriendo. Pero este acompasar ese cuerpo y poder interpretar, porque la escucha también tiene una interpretación. O sea, si bien es cierto que nosotros acallamos nuestro diablito, no es menos cierto que lo que yo estoy observando también lo estoy interpretando. Lo importante de esa interpretación es que yo no la dé como un hecho, como decía yo hace un rato, no tengo la verdad, sino yo estoy viendo que te has movido constantemente y pregunto. Yo en este momento les voy a comentar una anécdota. Yo hace un tiempo corto hice una sesión y estaba con una persona que la veía que se movía en la silla, que se movía y que se movía. Y entonces le digo, ¿me permites que te diga algo que estoy percibiendo? Observo que estás inquieta. ¿Hay algo de lo que yo te estoy preguntando donde no te sientes cómoda? Porque te veo que te mueves mucho en la silla. Afortunadamente,
tuve el espacio para completar. Y ella me dijo, no, es que las rueditas no sirven y me estoy yendo hacia adelante. Entonces, imagínate si yo en lugar de haberle dicho, te veo que te mueves, hubiese dicho, te veo inquieta, ¿qué te pasa? O sea, no puedo dar por hecho. O sea, es esa confrontación, como tú decías, pero es una confrontación respetuosa, porque yo lo que estoy haciendo es colocando sobre la mesa lo que yo estoy observando. Y como yo digo lo que digo, y tú escuchas lo que escuchas, en este momento tengo que decirte lo que yo observo y esperar que tú me puedas decir cómo tú recibes lo que yo observo. Entonces, cuando mi cliente me lo puede decir, entonces eso para mí ha sido una manera, y no solamente Francisco de la cámara, porque también tú vives con gente que estamos en el mismo metro cuadrado, que también lo tiene que ver durante todo el día. ¿Ok? Por eso decía que no es que tienes el gorro de coach puesto todo el santo día, pero sí también son cosas que te permiten interactuar con las personas con quienes estás. Entonces, ver los cuerpos, como afortunadamente decía Dayelin hace un rato, el cuerpo también te está gritando cosas en algún momento. Y si eso lo aprendo a observar, también lo puedo aprender a interpretar, o sea, lo puedo aprender a escuchar. Gracias, Amarilis. Nos quedan 4 minutos. Ok, 2 para mí, 2 para Tamara. ¿Y para ti? Y No se sé. vuela, ya esto se vuela después. Después como el Seré 007, más esto breve. explota. Esto Hablando explota. de eso, de lo que compartía Marilis antes, hay un libro de Joe Navarro que se llama El cuerpo habla, y él sostiene que la parte más entrenada para socialmente mentir es el tronco hacia arriba. O sea, imagínate lo que supone entonces este proceso de estar en este acompañamiento, en estas conversaciones, estas sesiones. Y yo no, nuevamente, aquí se trata de en dónde estoy y qué soy capaz de observar, porque por mucha atención, por mucha observación, alguna otra cosa se me escapará. Pero sin duda, la escucha nos habla de reconocer, notar y validar, que es lo que hay allá, como bien lo decía Marily. Te estás moviendo, mira, hay algo que está sucediendo que te observo para acá y para allá. Entonces, ahí empiezo entonces a volver a sintonizarme porque ella dio muy bien, como muy buena coach, los términos adecuados, acompasar, calibro, acompaso, sintonizo y logro esta conversación desde este pequeño espacio que es muy grande, que tiene sus pros y tiene sus contras. Pero si mi tono, mi timbre, mi observación, mi escucha, mi presencia, sobre todo mi presencia está allí, yo, aunque se me caiga la cédula, me pasa como Maxwell Smart, el agente 86, baja mi cono del silencio y me conecto con ese otro independientemente. A veces se me olvida incluso que estamos hablando por Zoom, porque antes de la pandemia ya yo venía haciendo coaching por Zoom hace por lo menos 3, 4 años. Yo me imagino que muchos de ustedes también. Y más que nada esto me ha ayudado mucho a vencer esa resistencia que en algunas personas podían existir a darse la experiencia por aquí. Bueno, eso es lo que yo tengo por acá. Mucho rapport, mucho compasamiento, mucha presencia, mucha respiración, centro, viendo para allá. Eso sí, no permitiendo que si la cámara no funciona, que si... No, porque todos esos ruidos, como lo decían anteriormente Tamara y Amarili, están contemplados en esta competencia, son parte del contexto y son grandes distractores. Así es, Dayelin. Sí, Tamara. yo pienso que en esta pandemia un reto que hemos tenido es el fortalecer esa escucha, no solo con los oídos, no solo con los ojos, sino también incluso con el corazón, porque hay momentos en los que la conexión se va, la conexión se está perdiendo y solo nos queda la voz, ya no tenemos las cámaras, pero tú sabes que tu cliente está presente por cómo lo escuchas y tú también sabes que estás presente, como decían antes, hablando de cédulas caídas, Dayelin, cuando yo recuerdo que mi primer trabajo fue asistente administrativo en una oficina de la universidad, cuando agarraba el teléfono me decían, sonría porque del otro lado saben que usted lo está haciendo. Entonces, en esa conversación también. Y además que ha habido un plus en el contexto donde se da la sesión, porque antes la hacíamos en una oficina
no todas las personas, hoy en día, a lo mejor algunos que teníamos más tiempo trabajando desde la casa, tenemos un espacio acondicionado. Nuestro cliente muchas veces no. A veces está en el closet, a veces está en el baño, a veces está en un espacio. Entonces, cómo yo escucho desde la intimidad que me brinda mi cliente. Entonces, eso ha sido un extra para ponerle un poquito más a esta competencia. Así que bueno, gracias, Francisco. Por favor, gracias. de verdad que mira, ya me están diciendo aquí, queda poco tiempo, pero bueno, un temazo. Esto es de verdad un tema súper importante donde pudiéramos estar hablando otras 3 horas, 4 horas más, porque hay tanta profundización y sobre todo cuando estamos en presencia de algo que es el ser relacional. Nosotros, como todos los seres humanos somos relacionales, y dentro de la relacionalidad está la comunicación, y dentro de la comunicación, factor esencial, la escucha. De verdad que para mí ha sido un inmenso placer, se me ha pasado el tiempo súper rápido. Gracias por su profesionalismo, gracias a todos los que nos han acompañado durante esta hora con sus preguntas, con su participación a través del chat. Y esperamos que aquellos que vean la grabación en oportunidad, que quede ya por parte de la ICF colocada en el host de la ICF, puedan verlo y puedan hacer las preguntas. De igual forma, todo lo que son las redes sociales de todos y cada uno de nosotros están ahí, pueden hacer de igual forma las preguntas que consideren. Y de mi parte, una vez más, agradecido con ustedes, mis bellas acompañantes del día de hoy. No sé si hay algo que se me haya pasado. A la ICF, a Carolina Roja por la invitación cordial, a Conchita, por favor, por su empuje a la ICF, que de verdad durante los últimos 2 años se ha visto un empuje fundamental, necesario para la ICF, y bueno, el apoyo de todos nosotros para que continúe así, podamos hacer de la ICF Venezuela una estructura suficientemente sólida para que sigan acompañando esta bella disciplina como lo es el coaching. De mi parte, tengan todos ustedes muy buenas noches, gracias una vez más, protéjanse, es importante, protejan a la familia y ustedes. Un abrazo desde aquí. Gracias, Francisco. Gracias, Tamara, gracias, Maril. Me encantó conversar con usted, que se repita. Ojalá. Seguro que sí. Gracias, Nayeli, igualmente. Gracias a los que nos acompañaron, Gracias a todos los que nos acompañaron. También. Saludos, gracias, Che, Yami.